Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y estamos felices porque nos acompaña un gran amigo, destacado escritor, y ya verán su semblanza. Los invito a que la veamos. Jorge Ruiz Dueñas nació en Guadalajara, Jalisco, pero desde sus primeros años radicó en Baja California, tierra a la que está arraigado. Su formación académica y posgrados los realizó en la UNAM y en la Universidad de Oxford. Ha sido profesor e investigador en instituciones mexicanas de educación superior y en la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro. Asimismo, ha impartido cursos y conferencias en organismos y universidades internacionales. También ha ocupado diversos e importantes cargos en el sector cultural del país y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, de lo que dan cuenta sus 16 publicaciones académicas. Ha colaborado en más de 45 revistas, suplementos y diarios, y fue ampliamente reconocido al llegar a 35 años de actividad periodística. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Paz Manuel Torre Iglesias, el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural que otorgaba el Gobierno de México en 1992 y el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores en 1997. Jorge Ruiz Dueñas, quien fuera secretario del poeta español León Felipe, si bien es esencialmente poeta, dentro de sus 22 títulos de creación literaria destaca a la vez en otros géneros como el ensayo, Con tiempo de ballenas o Las noches de Sale. Igualmente es de mencionarse la novela El reino de las islas, primera de una trilogía en progreso donde hace una meditación esmerada en torno del envejecimiento y de la muerte. Entre otras obras poéticas destacan Tornaviaje, Habitaré tu nombre, El guerrero y Cantos de Sarafán. Sus libros más recientes son los poemarios Las restricciones del cuerpo y La esencia de las cosas. Su obra ha sido traducida lo mismo al portugués, francés, inglés que al árabe. Ha sido antologado en diversas ediciones nacionales y extranjeras. Con nosotros, un destacado mexicano. Pues ya ven, amigas, amigos, pudimos constatar esta brillantísima trayectoria de un destacado escritor, promotor cultural, en fin, ¿qué no ha hecho nuestro amigo? Has tenido una carrera intensa y brillante. Bienvenido a tu programa del Sabor y del Saber. Alejandro y yo te saludamos con mucho cariño y con mucho reconocimiento. Jorge. Muchas gracias a los dos, me encanta estar aquí en este programa con dos amigos de larga data y además en este espléndido programa. Pues muchas gracias. Y para abrir boca, quisiéramos saber el porqué de tu vocación y bueno, y si se puede juntar el porqué de este libro, La esencia de las cosas, que bueno, entiendo que es un poema a la poesía y además a un momento especial del artista, del creador, del escritor, en tu caso. De la existencia, sí. En particular quiero decirte que la obra de George Santayana, un filósofo español que se desarrolló básicamente en Estados Unidos, me impresionó enormemente desde 1966 con un libro formidable que se llama Los reinos del ser. Y siempre quedó en mí ese sustrato y el estudiarlo. Y con los años uno se va dando cuenta que sí, en efecto, hay algo que él menciona en alguna de sus obras. La existencia es una victoria momentánea de la esencia. Ir acercándose a eso me llevó a ese libro paulatinamente, con el reposo que dan los años, como bien lo sabemos. El reposo, la experiencia, ¿verdad, Alejandro? Jorge, yo leí Tiempo de ballenas en su momento, un libro magnífico, pero también tus horizontes se abren y de repente van de ese mundo marino a la cultura del desierto. ¿Cómo conformas tú este universo propio? Yo creo que tiene mucho que ver con el sustrato de crecimiento, donde se desarrolla uno. En mi situación personalísima, pues la península de Baja California es eso, se menciona como desierto húmedo, es una tierra 100 millas más larga que Italia, bañada por dos mares, como es el caso también de Italia, y por lo tanto su geografía va del desierto que llega y besa a las olas del mar. Eso es. Así que te enamoras del mar y te enamoras del desierto. Claro que sí. Oye, y además de tu gran pasión por las letras y tu trayectoria
de la que ya hemos hablado. Tú has ocupado puestos muy importantes como promotor cultural. Cuéntanos, ¿cómo va la cultura? ¿Cómo van los libros? ¿Qué percibes en este México tan convulso? Que también ahí lo platicas en este tu más reciente libro. Mira, yo creo que la cultura se desarrolla a pesar de nosotros y a pesar del gobierno, y cualquiera que sea su signo ideológico o político. Y que hay grandes tareas por hacer, ¿no? Yo sigo pensando, desarrollando algunas ideas que tiempo atrás inclusive llegué a compartir con mi querido amigo Alejandro cuando estuvimos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y básicamente diría yo que hay asuntos pendientes. Hay que ¿Cómo cuáles? Como armonizar tradición con modernidad. Es un punto que todavía no hemos resuelto. Equilibrar lo que en sentido estricto llamamos educación hacia la cultura en su sentido más alto. Y finalmente el desarrollo de políticas públicas. Eso es algo y Jorge, urgente. ¿qué pasa con el libro? ¿Qué ves tú en este mundo virtual, por ejemplo, que surge ahora con el nacimiento de nuevas tecnologías y estas estadísticas tan preocupantes siempre? Quizá no sean tan exactas, pero nos dicen de que el mexicano lee poco. Sí, probablemente leamos más que lo que dicen las estadísticas, pero no lo necesario. Leemos cierto tipo de periódicos, hablo de los grandes números. Pero hablando del libro, nos lleva, para tomarlo como ejemplo de políticas públicas, confundimos a veces que el crecimiento, el desarrollo de la infraestructura física es suficiente. No, hay que también desarrollar la infraestructura intangible. No basta con hacer metros y metros cuadrados de librería, si fuese el caso, para tomarlo como ejemplo, sino que también hay que ver qué hay detrás, la formación de lectores. Eso es, audiencias. Y la información que lleva a eso, que nos lleva a la promoción de la cultura a través de los libros, y algo antes, los escritores. Los escritores, de los que queremos que nos platiques después de esta pequeñísima pausa. Regresamos con Jorge Ruiz Dueñas. Sí, nos hablaba Jorge Ruiz Dueñas, un magnífico escritor y pues promotor de la cultura, y yo diría un hombre que ha tenido una misión relevante en las instituciones culturales y más allá en otras donde también pues se vincula sí a este campo, pero donde el servicio público igual ha sido promisorio en su caso. Y hablábamos de los escritores, pero yo también, junto a esta pregunta que implica políticas públicas, le preguntaría a Jorge Ruiz Dueñas, ¿qué debemos esperar del próximo presidente constitucional de México ya electo? ¿Y qué debemos exigir como comunidad cultural y todo el envolvente que está en la cultura, Jorge, en términos de cambios, de renovación? Bueno, yo diría básicamente que esto se concentra en lo que dijimos antes, políticas públicas. Ahora, ¿qué políticas públicas? Esto hay que democratizarlo y hay que hablarlo y hay que decirlo y llevarlo no nada más a un cubículo cerrado donde se toman decisiones para hacer esa infraestructura pública o tomar algún tipo de decisiones de otro orden, sino que evidentemente se requiere reconocer que estamos en un país multicultural, en un país multilingüístico, en un país que además tiene una visión debe tener una visión democrática y de pluralidad. Y esas esencias, aunque sea ahora sí la expresión, deben de traducirse en esas políticas públicas donde todos podamos participar. Yo creo que hay muchas cosas que corregir en esto y aprovechar lo bien que hubiese de los tiempos pasados. Sí, pero también lo vemos cada sexenio, Jorge querido, que van y vienen proyectos y se habla de tomar en cuenta a los creadores para delinear estas políticas públicas, pero poco se hace. ¿Cómo exigirlo? Tú hace un rato hablabas de los escritores, pero yo siento que esto nos atañe a todos los creadores.
¿Cómo llevar todo eso, pero de verdad a algo tangible que se pudiera ver, sentir y digamos, ¿cuáles serían algunas de estas políticas públicas que debieran atenderse mejor en el plazo inmediato? A ver, por lo pronto algo que me parece sustancial es el equilibrio, como decía antes, entre la educación y la cultura. Es decir, hemos entrado a un mundo donde la perfección en las escuelas de las capacidades, de las habilidades individuales, está por encima de enseñar a pensar. Y confundimos a veces el enseñar a pensar con el procesamiento de datos. Y de allí vamos derivando a la certificación de las habilidades y se conforma alrededor de ello una industria, que como yo llamo, una industria de certificaciones. Bien, hay que salir a la creatividad. Tú preguntabas, Marta, respecto, bueno, cada 6 años nos pasa lo mismo. Yo creo que difícilmente podemos arribar a un destino diferente si no hay una voluntad política auténtica, más allá del discurso, por parte de nuestras autoridades, para ser escuchados, quienes, los creadores, y realmente democratizar el proceso cultural y la conformación de las políticas culturales. Si esta voluntad política no existe, si se queda en discurso como otros años, bueno, pues lo que vamos a tener es multiplicación de metros cuadrados de infraestructura que se van a ver elegantes en las estadísticas, pero no van a transformar nuestra realidad y no van a reconocer algo muy importante, nuestra identidad cultural, que es múltiple. Oye, y ahí ahorita que hablabas de este tema, se me antoja preguntarte, ¿tú qué piensas de estas nuevas tecnologías? ¿Tú crees que están aportando a todo esto que acabas de mencionar? ¿O qué ha pasado? Porque yo siento que hay un cúmulo de información que a veces te vuelves loca y que cómo le hacen, sobre todo los chavos que están tan metidos en... Claro. Y el libro virtual que ya lo mencionaba, claro, Jorge. Claro. Sí, a ver... Yo tengo una impresión de que evidentemente, bueno, primero los jóvenes tienen una enorme vocación por las nuevas tecnologías y eso no lo podemos detener. En segundo lugar, los problemas de corte económico, es decir, cómo distribuir la riqueza, también hace que los chicos se vayan a las nuevas tecnologías porque son más económicas y ya no digamos la piratería. Claro. Pero hay que comprar un iPad, un iPhone, no una computadora, que eso también... O irte a ciertos barrios de México donde esto se consigue muy barato, y tampoco es tan difícil de obtener. Los chicos se las arreglan, ¿no? Pero lo importante es que, sin despreciar esta posibilidad que nos da la modernidad de compartir el mejor pensamiento de las mujeres y de los hombres del mundo, podamos separar el trigo de la cizaña. ¿Qué de ese gran pensamiento de hombres y de mujeres en el mundo lo incorporamos como una visión de universalidad y que finalmente lo dejamos a un lado para acentrar dentro de esta modernidad nuestra identidad cultural? Entonces hay que darles a los chicos evidentemente la posibilidad de expresarse en estas nuevas formas y en estas nuevas capacidades técnicas. Y de una manera u otra, Jorge, pero que lean los jóvenes, los niños y los adultos y todos, ¿no? Y por eso decía, bueno, detrás de las librerías tiene que haber también una y de la creación del libro, hay toda, no solamente está el entramado de la infraestructura pública o privada, física, sino la infraestructura de orden intangible. No me sirven solamente tener teatros, también necesito simultáneamente ir formando dramaturgos, actores, tramoyistas, etcétera. Una visión integral. No me basta con hacer antenas y frecuencias para la televisión, necesito todo lo que hay detrás. Y si regresamos nuevamente a nuestro